El título de esta mañana, este mensaje, la disciplina en la palabra, en el estudio de la palabra y la oración. Voy a comenzar hablando acerca de la disciplina y su propósito en la vida cristiana. Pero antes vamos a orar al Señor, hermanos, que Dios prepare nuestros corazones, que Dios dirija todo este tiempo de enseñanza. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú quieres bendecir nuestras vidas a través de tu palabra. Que pueda ser un mensajero fiel, Señor, de lo que tú quieras comunicar a tu pueblo. Y que nuestro corazón, Señor, esté preparado para recibir tu palabra. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos, hermanas que nos congregamos en esta mañana. Que sea tu bendición, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. En el santo nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer unos cuantos versos a partir del verso 5. Hebreos capítulo 12, verso 5. Vamos a estar leyendo esta porción en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la Escritura. Amén. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Tome asiento, hermano. Sabe que ningún emprendimiento humano, y esto lo sabemos todos por experiencia, ¿verdad? Ningún emprendimiento humano llega a tener éxito sin una disciplina. Disciplina no es nada más una acción aislada ante tal vez una situación en particular. Disciplina no implica solamente castigo. Vi la definición de disciplina en el diccionario, dice así, en el diccionario de lenguaje español: conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Entendemos entonces que disciplina implica seguir un patrón de hábitos y rutinas en pos de un objetivo. En términos espirituales, podemos decir que la disciplina es yo disponer mi vida a ajustarme al orden de Dios. Lo digo nuevamente,
Disciplina es disponer nuestras vidas, ajustarse al orden de Dios. Amén. Sería difícil pensar en el éxito, por ejemplo, de un atleta. No podríamos imaginarnos a un famoso futbolista, por ejemplo, y no tomar en cuenta las largas horas de entrenamiento, el tiempo de gimnasio, la dieta, el tener que abstenerse de todo aquello que pueda perjudicar a su performance. Implica también la corrección, tal vez de un entrenador muy exigente que está detrás de él. Y sobre todo, obviamente, el sometimiento de este hombre, de este atleta, a ser entrenado. ¿Para qué? Con el fin de llegar a una buena preparación. El verso 5 dice: además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Aquí entendemos que la disciplina es muy importante en la vida del creyente. Y entendemos también que esta disciplina debe ser recordada constantemente. Comienza el verso diciendo: han olvidado la exhortación, es decir, vale la pena. Usted dirá en esta mañana: bueno, eso ya me lo sé, pero vale la pena recordarlo, que debemos nosotros ser disciplinados por el Señor. La disciplina del creyente debe ser no un acto ocasional, como dije, sino un estilo de vida. Amén, un estilo de vida. No puede ser algo opcional, decir: no, soy creyente, pero bueno, no voy a ser disciplinado, yo voy a vivir a mi manera. No puede ser opcional. Dice claramente el verso 6, porque el Señor, ¿qué dice la Biblia? Al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, si te consideras un hijo de Dios, entonces el Señor te ha de disciplinar. Nuevamente, la disciplina del Señor no tiene como fin, mejor dicho, que vivamos vidas de acuerdo a su voluntad. Tiene también por finalidad, hermanos, el corregirnos, el corregir una vida que ahora le pertenece a Él. Una vida, como hemos llegado todos a los caminos del Señor, con completo desorden, ¿verdad? Hemos llegado con vidas acostumbradas a vivir en error, en pecado. Dicen los versos 7 y 8 de la porción que leímos: es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Ahí podemos ver una cara del amor que pocas veces se presenta. Y que los padres, las madres de familia lo entienden perfectamente. A veces, por el amor que tenemos a nuestros hijos, no a veces, siempre, los disciplinamos. ¿Verdad que sí? Reprender a nuestros hijos, corregirlos, no es un capricho. Es por el bien de ellos, para crear en ellos una disciplina que sabemos que les va a servir para toda su vida. Pobre del padre que no lo haga. Y estamos en tiempos bien difíciles. Hay que recordarlo, hermano. Disciplina es algo muy importante, no solo en la disciplina espiritual que estamos tratando hoy, sino en la disciplina en nuestros hogares. Esforzarnos por hacerlo constantemente. Gloria a Dios. Se necesita una disposición voluntaria en nosotros para ser disciplinados. El verso 9 dice: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos.
con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Los versos 10 y 11 nos enseñan el objetivo principal de la disciplina. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, el Señor, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. La palabra es muy clara. Nuevamente, debo aclarar que la disciplina no es un acto aislado. Esta palabra disciplina, no es que sea un experto en griego, pero uno toma muy seriamente cuando va a enseñar, entonces tiene que buscar todos los recursos, los significados, las palabras. Esta palabra disciplina, como está traducida en la Biblia, viene de una palabra griega que es paideias, que significa, o más bien implica, entrenamiento, educación, instrucción, corrección y también castigo. Los versos 12 y 13 son una exhortación para ser disciplinados por el Señor. Por tanto, fortalezcan las manos débiles, dice la palabra, y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Una característica, hermanos, de una vida disciplinada es que vamos adquiriendo hábitos, ¿verdad? Una vida disciplinada se caracteriza por hábitos, en este caso que son importantes para nuestro vivir cristiano. Hoy quiero hablar en líneas generales, no voy a entrar muy a fondo, pero en líneas generales, de dos hábitos fundamentales en la vida del creyente. ¿Cuáles son? El estudio de la palabra y la oración. Tal vez no haya nada nuevo para muchos en esta mañana, algo que usted ya lo ha escuchado anteriormente, pero que sea como un recordatorio para todos. Porque ya saben, nuestra mente, la verdad que es muy frágil, pero necesitamos recordar lo importante que es el estudio de la palabra y la oración como un hábito disciplinado en nuestras vidas. Vamos a hablar primeramente de la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, verso 3, nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre, decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocer a Dios, hermanos, a través de su palabra es tan importante como lo que sería el respirar para el cuerpo humano. Valga nuevamente la oportunidad, como decía el pastor, de invitarlos los días miércoles a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro que el pastor mencionó, Conociendo al Dios Vivo de Paul Washer. Si hay un objetivo importante en la vida del creyente, debe ser conocer a Dios a través de su palabra. En el primer capítulo de este libro que estamos estudiando los miércoles, habla acerca de los beneficios de conocer a Dios. Y dice nuestro hermano Paul: una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener verdadero entendimiento de la realidad, especialmente con respecto a quiénes somos, qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. Gracias, hermana. Gracias. Cuando no hay un verdadero, sigo mencionando lo que dice este libro, cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen.
siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. La idolatría tiene lugar cada vez que adoramos algo o alguien que no sea el Dios vivo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error, la adoración falsa. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. ¿Sabe, hermano? Esta disciplina, la del estudio de la palabra, requiere separar un tiempo especial cada día. Y sabe, si consideramos que el tiempo de desayunar, de almorzar, de cenar es importante, ¿cuánto más importante debe ser el tiempo de estudio de la palabra? Como está escrito en Primera de Pedro, dice la palabra: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado de la bondad del Señor. Este ejemplo, ¿sabe?, nos da mucha luz acerca de cómo nosotros debemos desear el alimentarnos de la palabra. Dice acá, como un niño recién nacido. Usted que es papá, mamá, ¿qué hace el bebé cuando tiene hambre? Llora. No lo va a convencer con sus palabras, con caricia. Llora hasta ser saciado. Y esa es la comparación que hace la Biblia. Y dice, así mismo, hermanos, nosotros debemos desear ser alimentados de la palabra de Dios. Le voy a dejar unas preguntas para que usted medite en su corazón. Y eso va para todos, me incluyo. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Pregúntese a usted mismo. ¿Realmente entendemos la seriedad de tener un hábito de estudio bíblico? En la lista de prioridades personales, ¿qué ocupa? ¿Qué lugar ocupa el estudio de la Biblia? ¿Podría yo decir, amado hermano, que tomo en serio a Dios en mi vida si no tomo en serio el estudio de su palabra? ¿Sabemos nosotros el peligro que representa no hacer un hábito en nosotros el estudio de la Escritura? Escrito está: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra porción, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente en esa versión. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que dice Efesios 2:10. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el fin del cristiano. Efesios 2:10. Amado, que tengamos esa desesperación del recién nacido, hambriento por alimentarnos de la palabra de Dios. Te exhorto a que te propongas una meta. Si es necesario, escríbela, ponle una notita ahí en tu casa. Leer la palabra, estudiar la palabra. Dice el libro de Deuteronomio, hablando de los mandamientos del Señor, y presta atención: estas palabras yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Recuerda, hermano, que nuestra carne es débil y siempre va a tratar de desviarnos la atención, distraernos, para, cambiar el orden de nuestras prioridades, ¿verdad? Y si leemos la Biblia va a ser ahí, en lo último de nuestra lista de prioridades. Lucha, amado hermano. Afirma tu mente una y otra vez y proponte en Dios retomar, si es que lo has dejado, el estudio de la palabra. Si estás estudiando, gloria a Dios, que estas palabras sirvan para animarte a que lo sigas haciendo. Hermanos, Dios nos conoce, Dios conoce nuestras vidas, de principio a final, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Que en este día lo podamos decir: Señor, Dios, ayúdame a acercarme más a tu palabra, a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a escudriñar tu palabra. Porque la palabra, hermanos, como dije, es como el respirar para el cuerpo humano. Otra disciplina de la que quiero hablar en esta mañana es la oración. Dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 15 y 16, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 5, verso 15, puede buscarlo en su Biblia. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Dice, hablando de Jesús: su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia, presten atención a esa palabra, con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Otra disciplina espiritual vital es la oración. Hablar con Dios. Y sabe, no me refiero solamente a las oraciones que hacemos frecuentemente. ¿Por qué oramos nosotros generalmente? Damos gracias a Dios por un nuevo día. Abrimos nuestros ojos y decimos: gracias, Señor, porque me estás regalando un nuevo día de vida. Damos gracias a Dios por los alimentos, por su provisión, por el trabajo, por la salud. Oramos encomendando a Dios nuestras vidas, nuestros hijos. Nos encomendamos en nuestro trabajo. Más que eso, la oración, hermanos, es yo acercarme a Dios, tener la intención de acercarme a Dios cada día, contemplar su majestad, alabarlo, presentar mi vida delante de Él, mi situación, mis debilidades. Muchos podemos pensar, generalmente cuando uno se presenta delante de alguien importante, uno quiere ir bien vestido, bien presentable y siempre dar una buena imagen, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos, que Dios nos quiere delante de Él así tal cual como nosotros somos? Hay una gran diferencia en la oración, no se puede comparar con nada humano conocido. Muchas veces cuando yo quiero hablar con mi esposa por teléfono, primero le mando un mensaje de texto, le digo: por favor, si no estás ocupada, llámame. Y bueno, ella me llama cuando está libre, porque a veces está muy ocupada con el trabajo, tiene algunas reuniones, entonces en el momento que ella puede me llama. Con Dios no es así, hermanos. ¿Sabe? Él nos invita a orar, a hablar con Él sin cesar. Nos hace esa invitación, la palabra dice: orad sin cesar, ¿verdad? ¿Qué más dice? El que a mí viene,
no lo echo fuera. No vamos a encontrar un Dios que nos diga, no, ¿sabes? Hoy no quiero hablar contigo. Hoy las puertas están cerradas. Él dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Ven, charlemos, hablemos. El hábito de la oración, según estadísticas y como mencionaba la otra vez el pastor, se está perdiendo o está menguando de una manera alarmante en la iglesia. Nos conformamos con tal vez oraciones pregrabadas, como un cassette, ¿verdad? Cassette desde antes. Pero oraciones que son como pregrabadas. Señor, gracias por eso. Sí, está bien. Pero la oración es mucho más que eso. Y tristemente, alguien dijo, hoy en día oramos solamente en la medida que nos duele. ¿Verdad que sí? ¿Qué hacemos en los malos momentos? Ay, sí, no voy a orar. Ahora sí tengo que orar. Sin embargo, Dios nos manda a hacerlo en todo momento, en toda circunstancia, acercarnos a su presencia y hablar con Él. Un hombre llamado Leonard Ravenhill decía, ningún hombre o mujer es más grande que su vida de oración. Lo repito, ninguna persona es más grande que su vida de oración. Los apóstoles en la naciente iglesia cristiana, después que Jesús fue levantado a los cielos, tuvieron que comisionar, esos fueron los primeros diáconos, a algunos hombres para que se encarguen de ciertas tareas que hasta ese momento ellos lo estaban haciendo. Y había un motivo muy importante. Dice la palabra, porque era necesario que ellos se entreguen de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ahí mencionan los dos que estamos tratando hoy. Deberían tener el tiempo ellos, los apóstoles, para orar y para ministrar la palabra. El texto que leímos, Jesús con frecuencia se retiraba a lugares solitarios, dice la palabra, para evitar obviamente la distracción, el acoso de las multitudes. Se retiraba a orar. No solo fue el Getsemaní, en Getsemaní, fue frecuentemente, dice la palabra, y los discípulos lo veían, ¿verdad? Lo observaban. Su forma de orar era tan disciplinada que sus discípulos le pedían, Señor, enséñanos a orar. Y le ponían también como ejemplo a Juan el Bautista, como Juan enseñaba a sus discípulos. ¿Sabe, hermano? Los hombres y mujeres de Dios en la Biblia tienen esa característica en común. Eran personas de oración. Frecuentemente hablaban con Dios, tenían una comunión fluida con Dios. No hay mejor manual de cómo aprender a orar que la misma palabra de Dios. Hace poco hablábamos con algunos hermanos el día miércoles, después de la reunión de estudio bíblico, lo dificultoso que a veces se hace orar, ¿verdad? Dice la palabra en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Dice la palabra. Entre lo espiritual y lo carnal será siempre, hermanos, más fuerte. ¿Cuál? El que esté mejor alimentado en mi vida. Alimenta lo espiritual y lo espiritual será más fuerte. Alimenta lo carnal y lo carnal será más fuerte. Y el más fuerte vencerá al más débil, seguramente. Esforcémonos, amados hermanos, por adquirir disciplina en la oración. Nada humano, como decía, se puede comparar con la oración, porque el estar en comunión con Dios siempre nos va a afectar, en el buen sentido de la palabra. Es como que
el mismo perfume de su presencia se va a impregnar en nosotros. Raven Hill decía también, el hombre que peca deja de orar, pero el hombre que ora deja de pecar. Y esta es una gran verdad, hermanos. Es difícil pensar que teniendo yo un hábito de oración, de comunión con Dios, salga derecho a hacer de las mías, a pecar, a hacer lo malo a los ojos del Señor. Sería muy difícil pensarlo siquiera. Una oración efectiva, amados, debe ser hecha con fe. Amén. El hablar con Dios debe ser hecho con fe. Dice la palabra, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. No estoy orando al techo del lugar donde estoy. Estoy hablando con el Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Y dice la palabra, y que recompensa a los que le buscan. Una oración efectiva también debe ser hecha con humildad. Dice la palabra, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Una oración efectiva debe ser hecha con sinceridad. Dice la palabra, Daniel oraba por él. Y dice así la palabra, oraba por él y por el pueblo. ¿Y qué le decía al Señor? Le decía, Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Miren qué oración tan tremenda. ¿Vamos nosotros a Dios con nuestras debilidades? Él está dispuesto a escucharnos, hermanos. Es bonito, es bueno decirle cosas bonitas al Señor, alabarlo y bendecir su nombre, pero también Dios quiere escuchar de nosotros, porque Él nos conoce, hermano. Nos conoce perfectamente. ¿Por qué no ir y decirle, Dios, pon en mí el deseo de estudiar tu palabra? Señor, quita de mí la amargura, el odio, el rencor que tal vez siento por alguien. Ayúdame a ser mejor cada día, Señor. Tengo estas debilidades, esto que sé que no te agrada, quítalo de mi vida, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. El estudio de la palabra es importante. A través del estudio de la palabra conocemos a Dios. En la oración somos conocidos por Él, diría yo. Y esa palabra conocer en la Biblia tiene una implicación muy profunda que se refiere más que nada a relacionarnos, ¿verdad? A tener una relación cada vez más cercana con nuestro Creador. Un predicador decía, nosotros podemos ir a Washington, D.C., no, podemos ir a la Casa Blanca y podemos tratar de entrar a ver al presidente solo con el argumento de que conocemos del presidente. Los guardias de seguridad nos van a decir, mucha gente conoce al presidente. Y obviamente no va a bastar para que nos dejen entrar. Pero si de pronto el presidente sale, nos mire y dice, no, yo conozco a esa persona, pueden dejarla pasar. Es algo diferente, ¿verdad? Un resultado totalmente diferente. La pregunta es, ¿somos conocidos por Dios? ¿Tenemos esa relación íntima con el Señor? Vaya esto, hermanos, como una exhortación a todos y cada uno de nosotros, me incluyo. Esforcémonos, hermanos, por adquirir estos hábitos espirituales. Son vitales para nuestro crecimiento y para poder dar fruto en nuestra vida cristiana. Cuando le preguntaron alguna vez a Spurgeon
Le dijeron, Spurgeon, ¿qué es más importante? ¿El estudio de la palabra o la oración? Él respondió con otra pregunta. Dijo, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Ambos son importantes, hermanos. Nuevamente lo digo, si tú tienes un hábito de estudio de la palabra, un hábito de oración, que estas palabras te animen, sino que el Señor traiga reflexión a tu vida, porque esto es serio, esto es importante, esto es vital. Mucho cuidado, hermanos, con aquello que nos distrae. Estamos en un tiempo que todo cada vez se hace más y más compacto, pequeño. Y bueno, la distracción no es la excepción, ¿verdad? ¿Dónde está? Si contemplamos estas maquinitas, que todos tienen una. Aquí está compacto cuántas cosas. Podemos decir hoy en día que aquí se metió la televisión, la radio, los periódicos, libros, revistas, juegos, la billetera. Esta gente es demasiado inteligente. Hicieron posible que a través de este aparatito tengamos todo eso concentrado en uno solo, la cámara fotográfica, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría, amados. Si aún fuera necesario hasta cambiarlo, si nos perjudica por uno de esos antiguos que solo usaban para hablar por teléfono. Pero bueno, ya casi son parte de nosotros, ¿verdad? Son como parte de nuestro cuerpo. Y aquí aplicaría bien lo que dice la palabra. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno. ¿Cuántas horas pasamos, hermano, con estos aparatitos? ¿Y cuántas horas en comparación desperdiciamos? Horas que le podríamos dar al estudio, a la oración, al estudio de la palabra, a la oración. Uno puede decir, bueno, pero el teléfono me ayuda a hacer muchas cosas, y es cierto. Es como algo útil en nuestros días, necesario, pero a la vez puede ser perjudicial, depende el alcance que nosotros mismos les damos, ¿verdad? Usted es testigo, nosotros cuando vamos a veces a un restaurante a comer, es triste ver mesas de familias, todo el mundo metido en el aparatito. No tienen tiempo de comunicarse el uno al otro, embobados, todos. No voy a irme por ese lado a criticar, simplemente cuánta distracción a veces nos priva de cosas importantes como son el estudio de la palabra y la oración. Y estoy hablando a creyentes. Esto lo digo nada más como un ejemplo actual para que nosotros, hermanos, establezcamos las prioridades en nuestras vidas. Y que la disciplina, el entrenamiento, la capacitación de Dios en cada uno de nosotros no tenga estorbo. Que no tenga estorbo, que nosotros mismos no pongamos estorbo a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Siempre hubo distracciones, siempre. Me acuerdo de un predicador de antes que escuchaba de una doctrina un poco diferente, pero decía hablando del televisor, el cajón del diablo, y estaba la gente a que boten, que quemen, que rompan ese cajón. Hoy en día está peor, ¿verdad? Porque tenemos ahí todo concentrado. Importante, hermanos, que propongamos nuestro corazón delante de Dios. Que propongamos nuestro corazón a que Él nos discipline, a que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Daniel 10:12 dice, cuando el Señor se le presentó, entonces el Señor le dijo a Daniel, no temas, Daniel, porque desde el
primer día en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y la palabra clave es cuando te propusiste en tu corazón. Propongámonos en nuestro corazón, amados hermanos. Esto es algo importante. Empiezo por mí, se lo digo a ustedes, como una exhortación. Disciplinémonos en el Señor, especialmente lo que es el estudio de la palabra y de la oración. Ruego que esto haya sido bendición para su vida. Yo soy un hermano más como ustedes. No tengo grandes estudios teológicos ni nada, pero en este tiempo que estamos en el Señor con mi familia hemos llegado a entender muchas cosas y hemos llegado a entender que hay que priorizar lo que hay que priorizar, que es el estudio de la palabra, conocer a nuestro Dios y la comunión con Él. Que Dios lo bendiga en esta mañana, hermanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Doy gracias a nuestro pastor que me dio la oportunidad, de estar con ustedes, compartir este mensaje. La semana pasada lo estuvimos celebrando, como él dijo, en lo que es el mes de apreciación al pastor. Pero sabe, le invito a que lo aprecie todos los meses, todos los días, cada vez que lo vea. No entremos en eso de que es un mes nada más voy a apreciar al pastor, lo apreciemos cuando podamos. Un abrazo, un saludo, estar pendiente de nuestro pastor, siempre hace bien. Gracias, pastor, porque, ¿sabe? No es fácil primero estar en este lugar, hermano. Y también no es fácil, si me dijeran, bueno, tienes que predicar en otro idioma, imagínense, es un desafío bien grande. Y él lo tomó. Él dice, no, a veces yo hablo en lenguas. Yo le digo, no, tranquilo, pastor, porque el Señor nos da interpretación de esas lenguas. Podemos entenderlo fácilmente. Y todo este tiempo ha sido de gran bendición para mi vida, para mi familia. Y damos gracias a Dios por eso. Sabe que preparar un mensaje es una responsabilidad muy grande que no se la puede tomar a la ligera, requiere mucha lectura, para no decir nada que no es bíblico, ¿verdad? Porque acá fácilmente podemos, para llamar su atención, decir cualquier cosa, inventarnos algo, usar la Biblia como excusa y le traigo algo nuevo, pero debemos ser fieles a lo que realmente la palabra nos quiere enseñar. Y eso requiere tiempo. Agradezco al pastor por sus enseñanzas, hermanos. Nosotros cuando llegamos a esta iglesia estábamos en busca de un lugar que nos hablen de la palabra de Dios tal cual como está escrita. Sin esperar los beneficios, las añadiduras solamente, sino que nos hablen de qué es realmente lo que Dios piensa de nosotros. Y los primeros días no fue fácil escuchar hablar de pecado. Eso de aflicción, eso no lo escuchan así nomás en cualquier lugar. Del propósito de la aflicción en nuestras vidas, cómo Dios nos va transformando, y ha sido una gran bendición. Que Dios lo bendiga en esta mañana. Y vamos a tener ahora nuestro estudio bíblico, que también doy gracias a Dios por los maestros, mi hermano Ernesto. Una gran bendición para todos y cada una de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Permite, Señor, que reflexionemos en aquello que hemos escuchado. Que reflexionemos, Señor, en lo que hemos leído de tu palabra. Lo importante que es en nuestro desarrollo espiritual, estos hábitos, esta disciplina que es el estudio de tu palabra y la oración. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.